Bueno, vamos a entrarle a todo eso, pero así fuera de cámaras te dije que te iba a hacer una solicitud pública. ¿De qué? Y dentro de la introducción de mi persona, dijiste que me mantengo bastante en los medios. Bueno, te hemos visto, sí, activo en los medios, okay. Sí. Pues le he estado llevando yo un mensaje a los medios, que es, que párenla ya mucha, párenla, con las noticias de huizaches. Ajá. Le hemos dado demasiada preponderancia al abogado y al huizache, y a lo que el abogado y el huizache quiere, dice y hace. Cuando la problemática nacional, hoy por ejemplo, está entrando en vigencia el tema de la basura. Un caos que se está generando ya a la hora que estamos grabando. El buzazo de ayer, que simplemente nos indica el problema de control sobre quién es el piloto, el problema de control sobre las vías de tránsito. Podía mencionarte 500 problemas que no están siendo atendidos con tal de cubrir la noticia del huizache. Es cierto, yo creo que sí es cierto. Así que mi solicitud previa es, paremos. Vamos a analizar esto, pero paremos de hablar de huizaches, porque ya hasta, imagínate, me introdujiste como abogado y constitucionalista, pero también soy constituyente, que es el que firmó la Constitución. Sí. Hasta a mí me tiene, pero hastiado el tema de todas las noticias, todo el día, todos los medios, es de la articulitis y del leguleyo del abogado que dijo y de cómo se quiere aplicar la ley, cuando 99.99% de la población no es abogado. Entonces, necesitamos enfocar la vista hacia los verdaderos problemas. Dejemos que los abogados saquen sus cuchillos y se despedacen. Entrándole ya a tu pregunta de cómo vi el tema de las elecciones del viernes anterior. Un caos en general. Te indica que los abogados, ni siquiera los abogados, están preparados para lidiar con los problemas. Uno, ¿cómo hizo la mitad de la gente para llegar? No pudo. ¿Por qué? Porque dentro de los problemas nacionales está que el aeropuerto está al final de una callezucha, porque ni siquiera es un bulevar. Es una callezucha. Cuando pasas del tema del Tecumumán hacia el aeropuerto, es una callecita de doble vía, donde todos los de los ministerios de comunicaciones y del INSIGUME parquean atravesados. Es una callecita. Entonces, para poder llegar al aeropuerto, no hay como el personaje que algún día va a querer tirarse alcalde, Amílcar Montejo. Busquen vías alternas. Amílcar, dígame qué vía alterna hay para ir al aeropuerto. Además, el parqueo es caro, no es barato. Claro, pero ¿qué vía alterna hay para ir al aeropuerto? Y como consecuencia, el aeropuerto colapsó. Turistas que perdieron su vuelo, los que iban y los que venían tuvieron que salir a pie. Entonces, falta de planificación. 2, mencionaste 11 planillas. Es el mismo síndrome de las 30 planillas para presidente en Guatemala. Todos quieren un pedazo del pastel. No se pueden poner de acuerdo. ¿Qué necesidad hay de 11 planillas? Te demuestra los 11 grupos de poder o de interés privado que rigen el gremio de los abogados. Y entonces tenés así, de la planilla 1 a la 11, cada uno queriendo su pedacito, cada uno queriendo tener su seleccionado dentro de la junta directiva. Dentro de los gastos que están en el Colegio de Abogados y dentro de los gastos que están en la Universidad de San Carlos y dentro de los impuestos nuestros, hay una institución que tiene un edificio propio que se llama el Colegio de Profesionales. Claro. Ese edificio está en un lugar en la zona 15 que se usó como centro de vacunación en la época del COVID. Es de fácil acceso y es para
para poder tener bastante flujo de gente adentro. El colegio de abogados, ¿por qué no se fue al edificio de los colegios profesionales, sino que se fue al club de oficiales? ¿Qué mensaje hay ahí atrás? ¿O qué negocio? ¿Qué mensaje o qué negocio? Una de dos. El tema es que ahí, al final del camino, donde se estorba el aeropuerto, no es el lugar para las votaciones. Entonces, tiene un motivo ulterior. Negocio o que no lleguen a votar. Una de dos. Porque se pudo haber hecho en 1000 otros lugares. Pero a mí lo que me saca la duda es el colegio el edificio de los colegios profesionales. Ahí tenemos que hablar de lo que el texto y espíritu de la Constitución original de 1985 que firmamos nosotros, con el texto actual. En el año 93 hubo una reforma constitucional que destruyó completamente el espíritu constituyente original. Y fue donde se inventaron las famosas comisiones de postulación. Esto se dio a raíz de que grupos corporativos, y corporativos yo no me refiero a las SA o al CACIF, me refiero a grupos de interés que le sacan renta al Estado. Los abogados, uno de ellos, metieron las manos dentro de la reforma constitucional y todos salieron con su pedazo. Y es ahí donde la Constitución dice que se tiene que elegir por medio de comisiones de postulación. Pero cuando el Congreso hizo esa ley de las comisiones de postulación, fue donde todo esto que estás hablando se metió. Los encargados de esa reforma constitucional y de la redacción después de la posterior ley de las comisiones de postulación, ¿por qué escogieron solo abogados? Yo estoy tan distanciado como vos. Son feudos, porque... Son feudos, exactamente. ¿Por qué también solo contralores eligen al contralor? Exacto. Por ejemplo, el procurador de los derechos humanos. Abogado. Tiene que ser abogado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí. Podría ser un activista de derechos humanos. Sí, un sociólogo, un politólogo. El Tribunal Supremo Electoral se ha estancado en esa mentalidad del juzgado, porque solo abogados tiene. El Tribunal Supremo Electoral debería tener 3 ingenieros entre su composición y 2 abogados. Un ingeniero en sistemas, un ingeniero de planificación. Porque ¿qué es lo que hacen ellos? Planificar eventos. Pues en las cortes ni modo, ahí no hay para dónde, ahí solo abogados pueden haber. La pregunta es, ¿por qué el colegio de abogados, si los jueces son abogados, si el que nombra el Congreso es abogado, si el que nombra el presidente es abogado, ¿por qué los abogados también tienen que nombrar otro abogado a la Corte de Constitucionalidad? No tiene respuesta. Y todo se va de regreso a la Constitución del 93, que es distinta de la Constitución del 85. Totalmente. Totalmente. Las reformas del 93 son como habernos agarrado un machete y cortado las rodillas. Exacto. Eso es lo que sucedió. Entonces, esa reforma hay que echarla para atrás. Pero ahí viene una serie de problemas. ¿Cómo la echas para atrás? Con una reforma constitucional de un artículo. ¿Está usted de acuerdo en derogar la reforma del 93 y retomar el texto original? Porque a raíz de la Constitución del 93 y de los hechos que provocaron esa reforma constitucional, que es el autogolpe de Serrano, viene donde la Corte de Constitucionalidad se convierte en el poder máximo. Sí, porque... Y entonces la Constitución es lo que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dicen que es. Ya la Corte de Constitucionalidad se erigió en la monarquía de los jueces, porque el presidente le levanta el dedo y le dice, mamá Corte, puedo. El Congreso le dice a la Corte, mamá Corte, puedo. Y la Corte Suprema de Justicia le dice, mamá Corte, puedo. Y mamá Corte les dice sí o no puede. Entonces, ¿dónde quedó el espíritu de la República?
Y además se llama la administración pública. Exacto. No es porque el público la administre, es porque todos los actos de la administración deben ser públicos. Así es. Lo que pasó con las comisiones de postulación es que las decisiones públicas se privatizaron. Todas las comisiones de postulación están dominadas ¿por quién? Por 30 y pico de universidades privadas, que son los que se ponen de acuerdo para ver quién es magistrado, quién es contralor, quién es magistrado de la CC, quién es fiscal. Entonces, la decisión política pública de que tener una Corte Suprema o tener los magistrados de la Corte, de las salas de apelaciones o el fiscal, todo se convirtió en una decisión privada. El decano de la facultad X influye en esa decisión, cuando no tendría por qué ni cómo. La ley electoral lo que le pasó es que le cortaron el primer brazo y le pusieron una prótesis. Le cortaron el segundo brazo y le pusieron una prótesis distinta. Después, esta prótesis dejó de funcionar y le pusieron los cables amarrados. Y así fue todo el problema. La solución es bien drástica. Yo he hecho el caso de que esto es como cuando ya llegó el día de la cosecha de la caña, ¿verdad? Hay que prenderle fuego y volver a construir. Hay que sembrar de nuevo. Ya estamos a tal punto que ya no tiene... ¿Cómo vas a lograr vos que los diputados hagan una reforma electoral si ellos están ahí gracias a ese Frankenstein? Es el caso que se ha convertido desde Jorge Carpio. Jorge llegaba al Congreso con su walkie-talkie y le tenía a cada diputado su walkie-talkie. Mucha hagan, y nadie le hacía caso. Entonces, el secretario general ya no manda. En Guatemala es de los poquísimos países del mundo donde el sistema político se convirtió en un sistema franquicia. Hay tanto partido que lo único que necesitas es la ficha para participar, que ni vos, ni el camarógrafo, ni allá afuera los de producción. ¿Qué significa ese partido? Acabamos de vivir el proceso eleccionario de Estados Unidos. ¿Qué es eso de los estados rojos y los estados azules? Porque la gente se identifica con la filosofía de un partido. Pero aquí, ¿cómo nos identificamos con la filosofía de Cabal? ¿Cabal qué? ¿O con la de vos? ¿Vos qué? Sí. O la de vamos, ¿vamos a dónde? Claro. O la de todos, ¿todos quiénes? Entonces digamos, lo que se necesita, regresamos al postulado original. La ley de partidos políticos debe cambiarse. Y de nuevo, debe retomarse la original. Mira, a raíz de la reforma del 93, Guatemala derivó en un caos, tal vez a propósito, pero crecimiento continuo. Y entonces estamos de regreso como en Somalia. Cuando yo hago el análisis de que nos parecemos más a Somalia que a Haití, la gente no me cree. ¿Por qué Somalia y no Haití? Porque en Haití todavía hay un Estado que supuestamente funciona. Medio. Que medio funciona y que lo están retando bandas, digamos, maras, así. Pero en Somalia el gobierno se compone de señores feudales, que es lo que está sucediendo en Guatemala. El narcoalcalde de tal lado tiene su ejército, el narcodiputado del otro lado controla al narcoalcalde, y entonces están formándose feudos dentro de la regionalización del país y feudos verticales. ¿Quién controla las aduanas de verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de que los gringos vinieron ahorita? ¿Qué le pidieron al Canal de Panamá? El paso de las naves de guerra gringas, sin control alguno. ¿Qué le pidieron a Guatemala? Ellos nos van a construir 2 nuevos puertos. ¿Por qué? Para tener control de lo que sucede en los puertos. Porque es tanto el desorden
de lo que sucede en esos pseudopuertos, que ya no es posible ni siquiera controlarlo por ellos mismos. Ahorita, Sí. el día de hoy, hay un evento que está siendo muy poco cubierto en El Salvador. Está lanzándose las acciones del corredor interoceánico de Guatemala. Ujú. ¿Por qué en El Salvador y no en Guatemala? Porque se va a conseguir financiamiento de Bitcoin. ¿Y quién invierte en Bitcoin? Pues el que no quiere que sus fondos se puedan localizar. Ujú. Ellos van a levantar capital para comprar la franja de tierra del corredor interoceánico. Así no necesitan permiso de nadie. Es como la carretera esta privada de la BAS. Comprada la tierra, hacen lo que quieran adentro. Ese es el derecho de la propiedad absoluto de la Constitución. Entonces ellos, la tirada de los organizadores del corredor interoceánico es, bueno, ya tienen alineado todo el territorio, pero nunca lo pudieron hacer desde hace más de 10 años porque los gobiernos quieren meter la cuchara en eso. Entonces ellos cambiaron de política y de filosofía. Ahora se fueron a El Salvador a levantar plata en Bitcoin, van a comprar, el plan original es comprar toda la tierra y abrir un canal en medio. Y para entrar al colegio del tema de abogados tenemos que entrar al tema de la fábrica de abogados. En las épocas cuando la Constitución reconoció las profesiones como la abogacía como dignas de dirigir el país, ¿quiénes eran los abogados? Eran los patojos que se iban a meter 6 años a las facultades, hacían 1 año de estudiar para su privado y 1 año para su tesis. Les tomaba 7, 8 años graduarse de abogados, estudiaditos todos los días, 5 o 6 horas diarias. Ahora un abogado se puede graduar en la extensión universitaria de una de las universidades privadas de cualquier pueblo, yendo los sábados. Se desvalorizaron los títulos universitarios en general en el mundo. Yo conozco abogados que son taxistas en Buenos Aires y en París. ¿Por qué? Porque la fábrica de abogados bajó la calidad. Se devaluó la profesión. Sí. Totalmente. Y el colegio de abogados no puso el examen profesional para poder aceptar solo quienes cumplan los requisitos. Y entonces, ¿en manos de quién está la conformación del Estado? Pues ahí estás viendo las leyes que salen del Congreso. Las leyes mal hechas, chapuceadas. ¿Por qué? Porque la asesoría jurídica del Congreso está compuesta por personas que no tienen la experiencia necesaria. Yo le he propuesto a 4 presidentes distintos crear la figura del comisionado presidencial para la reforma del Estado. Cuando hablas de los nombramientos y la meritocracia, estás hablando de 2 temas distintos. Los nombramientos políticos, esos son los ministros, los secretarios de Estado. No los puedes escoger por meritocracia. Tienes que escogerlos porque son tus amigos y les tenés confianza de que tienen la capacidad para llevar a cabo las cosas. Pero poné Bernardo. ¿Qué hizo Bernardo? Bernardo Arévalo escribió 5 libros sobre el ejército y tenía un amigo allá adentro que pudiera nombrar ministro de la Defensa. Tuvo que irse a entrevistar ahí a una de las cuarteles bajo supervisión del ministro de la Defensa de Jimmy a entrevistar a 5 candidatos. Y el que tenía el mejor currículum lo nombró de ministro de la Defensa. Así no se nombra un ministro, pues. Un ministro se nombra porque es de confianza mío y yo tengo la confianza de que va a saber responder. Mira el caos del Ministerio de Comunicaciones. ¿En qué cayeron los ministros? Se encontraron en una estructura informal, que es la que maneja el ministerio. Esa estructura informal debería ser la estructura formal hecha a base de la ley de servicio civil. Toda la tecnocracia
Y la burocracia, esa no debería de estarse cambiando cada 4 años. Los feudos que existen tipo Somalia, un feudo es los constructores del Ministerio de Comunicaciones. Es un feudo vertical completamente, porque el que no respeta al jefe no consigue contratos, y si lo reta, probablemente va a tener un accidente. Entonces, el tema aquí es que efectivamente, mira lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. No, ni lo voy a calificar de bueno ni de malo. Simplemente nombró a alguien que él tenía la confianza, que tenía los pantalones para hacer la reforma del Estado. Vino y está destruyendo, ¿qué? El famoso Deep State. Empezando por la USAID. Está comenzando. Bueno, está comenzando. Está comenzando la cruzada de Trump de destruir el Deep State. ¿Y dónde lo está destruyendo? En el dinero que manejaban de ayuda externa. ¿Por qué? Porque según ellos, ahí está el problema. Entonces, ¿cómo vamos a destruir nosotros las estructuras del Deep State de Guatemala si no le entramos con esa ferocidad a hacer las cosas? Todos los estados del mundo van avejentándose, engordando y enquilosándose, todos. Y de vez en cuando hay que darles una sacudida. Mira lo que vino a hacer Bukele a la vecindad, pues. Mira lo que hizo AMLO en la otra vecindad. AMLO hizo la segunda revolución mexicana, silenciosamente y calladito. ¿Qué es lo primero que destruyó? A los federales. Y entonces eso es lo que necesitamos. Mira qué es lo que está haciendo Milei. Bueno o malo, no importa. Es lo que hizo Lula hace 25 años en Brasil. Reformó el Estado para el bienestar de las mayorías. Él fue el que se inventó las bolsas solidarias y toda la ayuda condicionada a los más pobres. Entonces, necesitamos de vez en cuando una reforma del Estado. Y en Guatemala no hemos tenido. Guatemala no nos costó sangre, ni siquiera la independencia. La independencia de Guatemala da risa, porque se celebró con vinitos y quesos en la casa del hombre más rico de Guatemala. Casi en secreto. Y casi en secreto. No va a ser que el pueblo se entere. Cabal. Entonces, necesitamos ya una reforma del Estado. Y esa reforma cada vez va a ser más dolorosa, porque cada vez va a haber más cirugía, más que cortar de grasa y de tumores. Yo, Bernardo presidente, yo ministro, yo director general, tengo que tener solo una cosa para lograrlo: decisión de enfrentar el sistema. Y aquí todos están bajo la filosofía del no puedo, pero no pueden por 2 cosas únicamente. No pueden por miedo precisamente a lo que estás diciendo, o no pueden por incapacidad. Ninguno ha probado sí probar y sí lograrlo. Yo no conozco, ¿cómo, lo que decías al principio, ¿cómo está eso de que la ministra de Educación se doblegó ante el líder sindical para que el pacto fuera secreto si es el dinero de nosotros? En cada acto que la CC transmite hacia la presidencia, hacia el Congreso y hacia los alcaldes, la CC está mostrando que ellos están arriba. Y entonces los magistrados que van a llegar entre 2 años les pican las manos por llegar a ejercer poder, porque ya se dieron cuenta. Y cada vez es peor, y peor, y peor. Y ese no fue el espíritu de la Constitución original, de que la Corte de Constitucionalidad hiciera nada de eso. Hablemos del caso de los ministros que no pueden, y de los que sí pueden, y de los que no quieren. Bueno, el tema que está sucediendo hoy de la basura, del reglamento de la basura. Mira lo primero que pasó. Los guajeros bloquearon los basureros. ¿Por qué? Porque les están pidiendo licencia sanitaria.
Sí. Y había que esperar el último día para pedir licencia sanitaria. Y Sí, vacuna antitétano. sí, hace 13 años que esa ley pasó. ¿Por qué el Ministerio de Salud no avanzó en la licencia sanitaria y la vacuna contra todos los guajeros? Sí. ¿No? Tuvieron que esperar el último día. Hablando del sistema de justicia, que es lo que querías platicar. Vale. Vos sabés cómo se nombra un juez. No un magistrado, un juez. No, pero contanos. Un patojo recién graduado, ya sea que no consigue chance en lo privado o que quiera meterse en lo público. Mira, pues, regresamos a la fábrica de abogados, la universidad. Todos los abogados no son iguales. Hay abogados que se dedican a la notaría, o sea, solo a hacer escrituras. Hay abogados que se dedican a la asesoría, solo a dar consejos y a hacer negocios y a ver cómo le dicen a sus clientes que eviten el tema fiscal o problemas. Y está el litigio. En las universidades más avanzadas, de los países más avanzados, desde que llegas a segundo año de la universidad, te dicen, ¿usted va a ser funcionario público o va a ser funcionario privado o va a ser notario? Y los patojos escogen, yo quiero servicio público. Y entonces la carrera se centra en el servicio público. Cómo ser oficial de juzgado, primero cómo ser notificador, cómo ser juez, etc. Pero no, en Guatemala no. Todos los abogados son graduados con la misma medalla, abogado. ¿Ok? Entonces, los que quieren ir al servicio público solo tienen a dónde ir. Al Instituto de la Defensa Pública, a la Procuraduría General de la Nación o al sistema de las cortes, de los juzgados. Si vos querés ser juez algún día, ¿qué tenés que hacer? Te vas a meter a la Escuela de Estudios Judiciales del organismo judicial. Y están ahí 6 meses porque les están enseñando a ser jueces. Pero este patojo, si no tiene un contacto en la Corte Suprema, no lo nombran juez de paz de Pachalum. Si logran hacer ese contacto, lo nombran a juez de paz de Pachalum. Y ese está ahí. Y entonces vienen los casos complicados. Y entonces agarra el teléfono. Señor magistrado, fíjese que tengo a su amigo aquí enfrente que lo acaban de capturar. ¿Qué hago? Y entonces el magistrado le contesta, distinguido juez, usted es independiente, la justicia es independiente y la independencia judicial. Dígale a mi amigo que vamos a resolver conforme a derecho. ¿Qué quiere decir eso? No van a dejar ir. Entonces, todos esos abogados y también fiscales el día de hoy, de todos los municipios, de los jueces y fiscales, están recibiendo directrices. Cuando se vacía o cuando fundan el juzgado primero de primera instancia pluripersonal del ramo civil, necesitamos un juez que se haya puesto las pilas. Y entonces entre los magistrados, mi patojo allá de Pachalum es bueno, no vos, el mío de San Benito es mejor. Y empiezan a negociar. Entonces llaman de repente al de Pachalum al juzgado de primera instancia. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un orden jerárquico. No existe la independencia judicial. Y ahí es donde viene el problema, que todo se hace desde la central de la Corte Suprema de Justicia con los intereses de ahí. Pero los intereses de ahí, ¿a quién representan? A los intereses privados que los pusieron ahí. La justicia está igual de cuestionada que todo. El sistema de ejecución presupuestaria. Ayer, después del buzazo, viene el ministro de Finanzas a pedir una ampliación presupuestaria cuando les acaban de aprobar un presupuesto de 25 mil millones. Les quitó la asignación a los CODEDES. Claro. Nada más. Todo lo más se quedó ahí. El juez castiga al juez y no se... Intenta ir a poner una queja a supervisión de tribunales. Ahí se queda.
para siempre. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Blanca Stalin, la vida es un gallinero. A veces estás abajo y a veces estás arriba. Entonces nadie se quiere correr el riesgo. Bueno, ya estamos por finalizar, Aquiles. ¿Las comisiones van a seguir como están? Desafortunadamente, en el futuro previsible sí, pero es muy fácil componer ese problema. De nuevo regresamos a los diputados. Si el gobierno tuviera un partido político efectivo, no de ficha, la presión sería para modificar la ley de comisiones de postulación, que no es constitucional la ley. Han dicho que sí. No, Aquí. la ley de comisiones de postulación no es constitucional. Es como la ley de aguas. La Constitución ordena, Ah, pero es una ley corriente y ordinaria, pues. La verdadera verdad es que Telma Lana quería ser ministra público, fiscal, toda la vida. Hombre, el presidente puede destituir al fiscal. No debería de poder. Si te das cuenta, en Estados Unidos el presidente la nombra y la quita al fiscal general. sí, ajá, sí. Acaba de nombrar a una señora ahí muy amiga del presidente. ¿Crees que lo va a perseguir? No lo va a perseguir. Que si hacen o no hacen, les están poniendo los ojos. Sí. Entonces, el que hace y el que no hace. ¿Por qué? Y ya caímos, tal vez, a ver, ahí, muchos de audiencia va a entender. J. Edgar Hoover en el FBI. Ahí estamos. Exactamente, ahí estamos. Y así estábamos. Así estamos. No, así Así estamos. Estamos, pero también estábamos. Manuel Barquín, que se inventó el primer amparo de un diputado contra el Congreso. Año 2013. Ahí nace toda esta judicialización, que cada vez es peor. Cada vez es peor. El amparo lo instituimos los constituyentes en defensa del indefenso. Y el artículo 9 de la ley de amparo dice bien claro, se podrá instituir amparo en contra del poder público. Sí. Pero ahora es el poder público contra el poder público. Exacto. Regreso a Blanca Stalin. A veces estás abajo, a veces estás arriba. Entonces te toca ahí. Bueno, pues Aquiles, ¿algo más? Gracias.